Saludo cordial para todos. Estamos en este momento iniciando un nuevo encuentro sincrónico de introducción a la comunidad digital. Esta vez vamos entonces a descubrir eh, o a recordar, porque de pronto muchos de ustedes ya saben esta información, pero vamos a tratar de entender cómo funciona la comunicación digital desde el punto de vista técnico, porque todos somos usuarios de medios digitales, pero detrás de eso hay una cantidad de ingeniería, para eso es la ingeniería informática y la ingeniería de telecomunicaciones, hay una cantidad de aspectos técnicos que hacen posible la comunicación digital. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo soy comunicador, ¿yo para qué tengo que saber esta información? Pues la razón es muy sencilla. Generalmente en los proyectos de comunicación digital grandes o incluso en los medianos y muchas veces en los pequeños, nosotros trabajamos con ingenieros. Nosotros trabajamos de la mano de ingenieros que nos apoyan en todos los aspectos técnicos del proyecto digital. Entonces, muchas veces nosotros lo que hacemos es crear las piezas y ellos ayudan con programación, con una cantidad de conocimientos que ellos tienen a integrar todo eso en aspectos, en productos que sean funcionales y que sean óptimos para poderlos utilizar a través de los diferentes dispositivos para los que han sido pensados y en las condiciones, con unas condiciones determinadas de conectividad. Entonces, necesitamos saber un lenguaje común, entender de qué nos hablan ellos cuando ellos nos conversan con nosotros, saber si lo que nosotros estamos pensando es pertinente para ser publicado en Internet por aspectos técnicos. Por ejemplo, si yo me voy a comunicar con una comunidad que tiene muy mala conectividad a Internet, si será lo mejor o no. Si yo me estoy comunicando con personas que tienen bajo nivel de alfabetización digital, y de pronto me pongo a diseñar unos proyectos muy complejos desde el punto de vista técnico, es posible que fallen, que es posible que se presenten problemas de funcionamiento y que el usuario no sea capaz de reaccionar a eso, entonces se va a desmotivar. Vamos entonces a entender como todos esos conceptos, pero para poder hacerlo, entonces recordemos un poco lo que hemos venido hablando. Y es que la comunicación humana es una comunicación que ha necesitado de soportes externos para poderse desarrollar. El ser humano tiene unas capacidades físicas, biológicas, que son limitadas. Limitadas no significa que sean malas ni buenas, no. Simplemente tienen unos límites. Por ejemplo, yo por más que grite, auxilio, 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 si yo estoy en Medellín, en Bogotá no me van a entender, no me van a escuchar. ¿Por qué? Porque yo no tengo la potencia para gritar tan fuerte que en Bogotá me escuche, ¿cierto? Yo biológicamente no tengo la capacidad de registrar una imagen. Cuando yo cierro los ojos, la imagen que yo estoy viendo se queda en mi retina, pero se quedan muy poquitos segundos, ni siquiera segundos, nanosegundos. Y eh, yo no tengo la capacidad de conservar esa imagen. Esa imagen pasa a mis recuerdos, pero mis recuerdos, por condiciones psicológicas, posiblemente tergiversen esa imagen, o es posible que yo la olvide. Eh, en fin, hay una cantidad de condiciones que hacen que mi cuerpo tenga unas limitaciones. Entonces el ser humano siempre ha buscado soportes, ayudas, aparatos, recursos que hagan que esa comunicación
se expanda, se vuelva no efímera, que no pase rápido, sino que sea perdurable y duradera, que si yo me muero, quede, que si yo no puedo ir a Bogotá, yo pueda comunicarme con alguien de Bogotá, pero para eso yo necesito todos esos soportes. En las primeras charlas vimos que hay una cantidad de soportes, que el ser humano ha ido creando. Y muy seguramente ustedes en el curso de Historia y Teorías de la Comunicación han descubierto o van a descubrir otras. Por ejemplo, el libro. El libro que tenemos, el libro de papel, de por aquí no tengo en este momento un libro, ese libro es un recurso tecnológico. Es un recurso tecnológico que el ser humano ha creado para dejar registro de su pensamiento, de su imaginación, de las historias que se imagina o de los conocimientos que va adquiriendo, ¿cierto? Eh, un libro, una pintura, cuando yo voy a un museo y veo las pinturas que me narran sucesos de la historia de la humanidad, son formas de dar soporte a la comunicación. Son recursos tecnológicos que nos ayudan a darle soporte a la comunicación. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y no me voy a ir a la gran historia de la comunicación, porque eso ya lo ven ustedes en el curso de teorías de historia de la comunicación. Resulta que el ser humano ha vivido muchos siglos. Muchos, pero muchísimos siglos. Solamente después de Jesucristo, en los países que por tradición han sido católicos, cuentan los años a partir de la fecha que se supone nació Jesucristo. Entonces hablamos en este momento, hace 21 siglos, multipliquen eso por 100, porque cada siglo tiene 100 años, digamos que de historia. Y eso es solamente desde que Jesucristo nació acá. Desde antes hay mucha otra historia. Pero resulta que el siglo pasado, el siglo XX, fue el siglo tal vez donde más recursos, soportes se crearon para ayudar a la comunicación humana. Fue el siglo donde los grandes inventos que se habían dado en los ultimitos años del siglo XIX se convirtieron realmente en tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque sucedió algo técnicamente que hizo posible que aparecieran la radio, la televisión, el telégrafo, el teléfono, y que todos esos recursos se añadieran a la comunicación. Y en el siglo pasado, también hacia 1960, aparece un gran recurso que se llama Internet y que hoy en día es la red de datos más importante en el mundo que nos permite comunicarnos de manera digital. Entonces, digamos que en el siglo XX es un siglo que va a pasar a la historia como el gran siglo de la revolución de la comunicación, porque fue el siglo donde se crearon todos los recursos que hoy en día hacen parte de ese sistema, de ese sistema comunicativo que nos ha permitido comunicarnos con toda la humanidad, que nos ha, pues son con casi todas, ¿cierto? Pues no me refiero a comunidades aisladas, pero con casi todos los países, las fronteras empezaron a derribarse como muros, así como castillitos de cartas, de baraja, de las cartas de la baraja, así se empezaron a desmoronar, porque todos estos medios empezaron a acercar al mundo y cambiaron el mundo de la comunicación. Tan es así que hoy estudiamos comunicación. Hoy estudiamos comunicación porque se volvió tan complejo el proceso que había que preparar profesionales para entender. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo fue que pasamos de una comunicación que por muchos años, por muchos siglos, utilizó recursos físicos, biológicos,
del cuerpo, pero también recursos que había en la naturaleza para comunicarse, a emplear unas tecnologías de información y comunicación digitales. Si yo le pregunto en este momento a una persona muy vieja, una persona, es que ellos no tuvieron nada de esto, o sea, y están vivos en este momento, no tuvieron nada digital. ¿Cómo fue que pasamos a esto? ¿Cómo se dio esa gran revolución? Bien, lo primero que tenemos que entender es que en el siglo XIX, y aquí yo voy a traer una diapositiva que tengo más adelante, espérense un minutico, yo la traigo para acá para poderla explicar. Bien. En el siglo XIX, nosotros veníamos de comunicarnos con recursos físicos, con recursos que encontrábamos en la naturaleza, o que fabricábamos con productos de la naturaleza. Por ejemplo, el papel. El papel se fabrica con fibras que existen en la naturaleza, ¿cierto? Eh, o teníamos comunicación física, comunicación directa, en grupos. Eso es lo que nosotros llamamos comunicación física, la que está o porque estamos de manera presencial conversando o porque usa unos soportes y unos medios que se construyen a partir de cosas que existían en la naturaleza, como el papel, por ejemplo, o con el barro, o con pinturas que se extraían de las plantas. Bueno, eso es comunicación física. Pero resulta que en el siglo XIX, antecitos del siglo XX, se da un descubrimiento absolutamente importante para la humanidad. Y es que el ser humano descubre, las personas muy inteligentes, muy estudiosas, muy observadoras, muy de pensamiento, de capacidad de pensamiento, y que no dejaban que las herramientas de inteligencia artificial pensaran por ellos. Ellos mismos pensaban las cosas. Observando el mundo, se dieron cuenta de una cosa que se llama el electromagnetismo. ¿Qué significa el electromagnetismo? Para llegar al descubrimiento del electromagnetismo, primero se tuvo que llegar al descubrimiento y a la invención de los recursos que hacen posible que haya luz eléctrica, ¿cierto? Y que con la luz eléctrica que haya procesos eh, eléctricos, ¿cierto? La luz eléctrica. La luz eléctrica se genera a partir de fuerzas como el agua, las caídas de agua, se genera con otros tipos de recursos. Por ejemplo, en Colombia utilizamos mucho las represas y esas caídas de agua de las represas mueven unas turbinas, esas turbinas van generando energía, como pasa con el Big, ¿cierto? Cuando se descubrió eso, empezaron a descubrir, quienes estaban investigando eso, que con los imanes lograban hacer que las ondas lumínicas o las ondas sonoras se pudieran transmitir por unos canales, por unos cables, generalmente eran cables de cobre o cables de metales que permiten esa transmisión. Y resulta que descubriendo que manipulando los imanes lograban manipular, y con la electricidad, por eso se llama electromagnetismo, o sea, con los imanes y con la electricidad, podían transmitir de un lugar a otro muy lejano o utilizando otros canales como el aire, porque el aire, aunque no lo veamos, es un elemento que está ahí y por el que se pueden transmitir las ondas. Por eso es que me pueden escuchar, porque mis ondas sonoras están transmitiendo, están saliendo de mi boca, generadas por las cuerdas vocales, y se están transmitiendo por el aire hasta que llega al micrófono del computador, ¿cierto? Entonces ellos lograron entender que poniendo electricidad con electromagnetismo, ellos podían manipular
las ondas sonoras y las ondas lumínicas y transmitirlas más fácilmente de un lugar a otro. Eso lo hicieron los ingenieros y los ingenieros lograron entender cómo pasar esa información. Y ahí es cuando se inventan cosas como las torres, esas torres gigantes de telecomunicaciones que conocemos, o los eh, satélites que hay en la Tierra, donde nosotros transmitimos información y ellos la devuelven a la Tierra, a otro lugar. Entonces, ahí es donde nace el electromagnetismo y el electromagnetismo se usó para crear los medios electromagnéticos, los que usaban la electricidad, el magnetismo para transmitir esa información en forma de ondas de un lugar a otro. Vamos a hablar ahora de la comunicación analógica. La comunicación analógica es la que se refiere a la que se construye con medios electromagnéticos. También ese término se ha usado para referirse también a la comunicación física, pero desde el punto de vista técnico, exclusivamente, si lo vamos a usar desde el punto de vista técnico, se refiere solamente a los medios que utilizan las ondas, las manipulan y las transmiten por un canal, como puede ser un canal de cobre o como puede ser el aire. Entonces, ¿qué aparece? Todavía no había aparecido la comunicación digital. Estamos hablando del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Y arranca el siglo XX. Entonces, miren, ¿qué se inventó al descubrir el electromagnetismo? Se inventó, lo primerito fue un medio de comunicación que se llamó el telégrafo. El telégrafo todavía se usa para comunicarnos, por ejemplo, con barcos, para comunicarnos si estamos en un lugar alejado de otro, todavía se utilizan los telégrafos. Los telégrafos son aparatos que a partir de unos pulsos, de unos esos pulsitos que son como unos toquecitos que se van dando, se crea un lenguaje, se crea un código, se crea un código. Entonces, cuando yo escucho de 3, luego 2, luego 5, luego yo voy armando palabras. Y hay gente especializada en conocer ese código. El telégrafo fue construido por un señor que se llamaba Samuel Morse. Por eso, el código que se creó de comunicación. Recuerden que nosotros en el español o en cualquier idioma usamos el alfabeto como código, ¿cierto? Pues resulta que esta gente creó esos soniditos y esos sonidos que se convierten en un lenguaje es lo que se conoce como código Morse. Eso fue a finales del siglo XIX, ¿cierto? Finales del siglo XIX. Ya sabemos que el telégrafo, no, perdón, empezando el siglo XIX, 1837. Ese fue el primero que se creó después de haber descubierto el electromagnetismo y se volvió muy importante. Se volvió muy importante. Entonces, por ejemplo, en los ejércitos usaban los telégrafos para comunicarse entre grupos, pues, sus unidades de soldados, se utilizaba para comunicarse con los barcos, se utilizó para comunicarse entre una ciudad y otra, pero obviamente uno de la casa no tenía un telégrafo, ¿cierto? Eso no era una cosa masiva, era algo que solamente usaban determinadas poblaciones, ¿cierto? ¿Qué pasó después? Llega el teléfono. Hay una creencia de que fue Graham Bell, Alexander Graham Bell, el que creó el teléfono, pero realmente fue otro señor, se llamaba Antonio Meucci, es el inventor oficial,
reconocido en el mundo como el inventor del teléfono, ¿cierto? Miren que ya estamos hablando de 1854, y él inventó un aparato que permitía, imagínense una casa muy grande, permitía, cuando él estaba en la oficina, comunicarse con su esposa en un dormitorio, sin tener que gritar, sin tener que subir escalas, simplemente comunicarse con una persona que estaba en otro piso, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ese señor no lo pudo, digamos que, patentar, y no lo pudo explotar comercialmente por muchas razones. Y Graham Bell lo conoció ese invento y lo perfeccionó, lo mejoró y se apropió de él. Y por muchos años nosotros pensamos que el inventor de eso había sido Graham Bell, pero no fue Graham Bell, fue este señor Antonio Meucci. Graham Bell lo perfeccionó para hablar con su esposa. Su esposa tenía un problema de hipoacusia, tenía un problema de sordera. Y él dijo, esto me sirve mucho para poder que mi esposa me escuche cuando yo le necesito comunicarme con ella, porque como está más cerquita el tímpano, ella va a escuchar mejor. Y entonces inventa, perfecciona, patenta. Patentar es registrar el invento ante las oficinas que cuidan la propiedad intelectual de alguien, y presentó el invento en una exposición mundial. Las exposiciones mundiales son encuentros mundiales de avances tecnológicos, ya hoy en día no se hacen tanto, pero eran muy importantes en esas épocas. Graham Bell es también uno de los inventores de la bombilla, entonces digamos que fue muy importante. Y Graham Bell eh, ya me desconcentré, niñas, porque estoy inventor de la bombilla, que no les vaya yo a decir mentiras. Ay, no, 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 sí les estaba diciendo mentiras. El inventor de la bombilla es Tomás Alva Edison. Disculpen la, el lapsus. Bueno, entonces Graham Bell presenta el teléfono en 1892, o sea, cuando se está acabando el siglo XIX, presenta ante el mundo en una exposición universal en Filadelfia el invento y logra que por primera vez se comuniquen dos ciudades de Estados Unidos. Ya no era en una casa, ya no era desde mi salón a una habitación, ya era una llamada telefónica entre Nueva York y Chicago. Chicas y chicos, esto cambió la humanidad porque permitió que esas barreras físicas, geográficas desaparecieran. Gente de Japón se podía comunicar con gente de Colombia, gente de Chile se podía comunicar con Estados Unidos, gente de la India podía hablar con gente de Belice. ¿Por qué? Porque la línea del teléfono nos permitía unirnos. Eso cambió las formas de pensar. Cuando yo puedo empezar a tener información de otro país, yo empiezo a conocer que hay otras formas de vivir, hay otras formas de pensar, hay otras formas de actuar, y yo empiezo a cambiar mis propias formas de vivir y de actuar. Luego viene otro invento absolutamente revolucionario. ¿Qué pasa con el teléfono? El teléfono, yo hablo no piensen en el teléfono de hoy en día, estoy hablando del teléfono analógico, el que usa el electromagnetismo, el que usaba, o usa, porque todavía hay en muchas partes del mundo hay teléfonos analógicos. Yo hablo con otra persona, son dos personas hablando, pero llega la radio que permite que yo hable y que me escuchen cientos y miles de personas, hasta millones de personas, hasta millones de personas. Hitler no hubiera logrado que la gente creyera en sus ideas sin la radio.
Eh, muchos líderes mundiales no, o antilíderes no hubieran logrado lo que hicieron si no hubiera existido la radio. La radio permitió por primera vez comunicar simultáneamente una información a muchas personas en el mundo. Muchas en el mundo. Entonces, ¿qué pasa con la radio? La radio la inventa este señor, que es Guillermo Marconi. Eh, También hay otro señor que también la inventa, que se llama Nikola Tesla. Ustedes habrán oído de los carros Tesla en este momento. Tesla es absolutamente importante en la historia de la humanidad, uno de los inventores más importantes que hemos tenido. Entre ellos dos, cada uno por separado, no sé si trabajaron juntos, creo que no, lograron desarrollar la radio. La radio funcionaba como un teléfono donde yo hablaba, pero la diferencia es que al otro lado no había una persona, solamente había millones de personas o cientos de personas y me podían escuchar. La primera transmisión ya se da en el siglo XX. En el siglo XX, aquí empieza la época de la comunicación masiva. Masiva significa en masa, a mucha gente. Y empieza en 1901, cuando por primera vez hay una transmisión entre dos lugares que están en continentes o en países completamente distintos. Miren que se dio entre estas dos ciudades, Potsdam y Terranova. No sé dónde queda, para serles honesta. Quedan divididas en 3.500 kilómetros. Imagínense, yo poder gritar y que en 3.500 kilómetros me escuchen. Y ni siquiera tengo que gritar, simplemente hablar pasito y allá me van a escuchar. Entonces, por eso fue tan supremamente importante la radio. La radio también es un medio electromagnético, funcionaba también con el electromagnetismo y logró que por primera vez en 1902 un gobernante, como era el presidente Franklin Delano Roosevelt, se comunicara, de Estados Unidos, se comunicara con un rey, con el rey Enrique VII de Inglaterra. Para eso, utilizaron un aparato que obviamente en esos inicios fueron digamos que rudimentarios, pero el aparato se empezó a desarrollar, y luego la radio se convirtió en el medio más importante del mundo. Había radionovelas, había programas de cultura, había programas de entretenimiento, había programas informativos, había mensajes gubernamentales, el presidente hablaba, la gente se reunía en las casas a escucharlo. Resulta que esto se dio en el siglo pasado. Poco después, o casi simultáneamente, aparece la televisión. Entonces, con la radio logramos transmitir sonido. Con la televisión logramos transmitir imagen más sonido. Resulta que muchos hicieron posibles de eso, no, a diferencia de los otros inventos, pues este tiene muchísimos otros que han participado, diferentes ingenieros, pero lo que sabemos es que en 1927 se da la primera transmisión desde en Inglaterra y al mismo tiempo, pues unos añitos después se da la primera cadena de televisión en Estados Unidos, que es la NBC. En 1970 aparece la televisión a color. Yo no sé si ustedes han caído en cuenta de algo, pero en el siglo XX, mientras que todo esto estaba pasando, bueno, y también aparece el cine en movimiento, gracias a que se empiezan a inventar aparatos que son capaces de pasar la cinta donde se quedaba grabada, esa cinta
celulosa, una cinta especial con unos químicos especiales donde se registraban las fotografías y se pasaban rápido para dar la sensación de movimiento. Aparece el cine también gracias a los medios electromagnéticos. Recordemos que los medios electromagnéticos utilizan la electricidad y el magnetismo para transmitir ondas lumínicas o las ondas sonoras, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la televisión son ondas lumínicas, son ondas que van generando imagen, ¿cierto? Y aparece en la televisión. Entonces, miren cómo empezamos a pasar de unos medios físicos, como puede ser, recordemos, hechos con cosas que hay en la naturaleza, como puede ser un pergamino, un papiro, una pintura, o unas prácticas comunicativas presenciales, como era una misa. Aquí tengo el ejemplo con una misa, pasamos a utilizar los recursos analógicos de la época, como era la radio, la televisión, para transmitir los mensajes. Entonces, por ejemplo, además de la Biblia, aparecen programas de televisión. En Colombia hubo uno muy famoso que todavía lo dan, que se llama El Minuto de Dios. Y el Minuto de Dios era importantísimo, absolutamente importante. Bueno, y llegan los medios digitales. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero aparecen los medios digitales. Pero antes de pasar allá, yo quiero recordarles algo. ¿Cómo llegan todos los unidos, chicos, a procesos políticos, a procesos económicos, a procesos sociales? ¿Cómo llegamos a los medios digitales? ¿Cómo llegamos a que hoy en día veamos misa por internet, vamos a un funeral por internet, escuchemos la Biblia por internet, veamos una película de la Biblia por internet, haya aplicaciones donde me rezan el rosario desde el celular? ¿Cómo llegamos allá? Llegamos primero a la televisión, a la radio, al teléfono y al telégrafo y al cine, gracias a que se inventó el electromagnetismo. O no se inventó, se descubrió el electromagnetismo y aprendimos a utilizarlo a favor de nosotros. ¿Y cómo llegamos a lo digital? La razón, estamos hablando del siglo XX, y si ustedes no lo recuerdan, yo se lo recuerdo. En el siglo XX hubo dos guerras mundiales absolutamente importantes. Era la primera vez. Siempre en las guerras, pues es normal que se enfrenten países o regiones o comunidades, pero era la primera vez que muchos países, muchísimos países peleaban contra otros países. Era la primera vez, por eso se llaman guerras mundiales. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se hace a los 40 y resulta que, ¿qué pasa? Estados Unidos, que es un país que era muy, muy importante dentro de ese rol que tuvo en las guerras, y un país que empezó a liderar los desarrollos tecnológicos, se empezó a preguntar, porque miren, para transmitir la información analógica se necesitan cables. Si el cable se rompe, deja de funcionar. Si cae una bomba y explota el edificio, se quema la información, se quema todo y ya no nos podemos comunicar. Por ejemplo, se cae una bomba donde están los rollos de las películas de cine, o si llega un señor político que quiere imponer su pensamiento y queman las películas de cine, pues desaparecen las películas de cine. Entonces, Estados Unidos empezó a decir, venga, ¿qué pasa si un enemigo de nosotros llega hasta Estados Unidos y nos queman los edificios importantes, nos queman las bibliotecas importantes, no, estamos hablando en una época en que había guerras, entonces a ellos no les preocupaba tanto ni la biblioteca ni nada de eso, sino que les preocupaba, ¿qué pasa si en una base militar me cae, me cae una bomba y yo no quedo con capacidad de comunicarme con la gente y tampoco quedo con posibilidad de recuperar la información que había ahí porque se pierde?
¿cómo hago para inventar algo que si desaparece un pedacito, no desaparezca la información y yo pueda seguir comunicando? Así ese pedacito esté dañado, ¿sí? Entonces empiezan a pensar en cómo inventar algo que no dependa de recursos físicos, que no dependa, a ver, que utilice recursos físicos, pero que no dependa de ellos exclusivamente. Que si una partecita se daña, las otras partecitas sigan funcionando y que la información esté descentralizada. Descentralizada. Que si yo apago este computador, esa información me queda en este otro. Y si yo apago este computador, queda en este otro. Y si yo apago este otro computador, queda en este otro. Entonces ellos empiezan a buscar ingenieros que les ayuden a pensar en eso. Y es cuando se crea la comunicación digital. La comunicación digital es aquella que se crea para que funcione sin depender de las ondas. Miren que esas ondas que se utilizan, lumínicas y sonoras, en la comunicación analógica, que funcione primero descentralizando la información y segundo codificando, utilizando como códigos un código que sea, a ver cómo les explico, un código muy sencillo que combinándolo sea capaz de construir mensajes y transformarse en imágenes o en sonidos o en movimiento o en una foto. ¿Cómo hacer que eso sea cómo crear la virtualidad? Y es cuando los ingenieros crean, ya estaban, ya el computador venía hace mucho rato, el computador es un invento que lleva muchísimos siglos tratando de perfeccionarse y empiezan a perfeccionar los computadores, pero para que los computadores se comuniquen y logren procesar la información, así como en el telégrafo se inventó el código Morse, aquí se inventó el código digital. ¿Y por qué se llama código digital? Porque utiliza dos dígitos, dos números. Dígitos significa número. Y ellos optaron por crear un código que era combinando solamente dos números, 0 y 1, 0 y 1. Y a eso ellos lo llaman bit, bit. El 1 es un bit y el 0 es otro bit. Y si yo combino esos bits, yo logro crear mensajes. Así como en el código alfabético yo tengo las letras, y si combino las letras, creo las palabras, y si combino palabras, creo las frases. Asimismo, ellos crearon un código utilizando ceros y unos que fueran capaces de convertirse en lo que fuera, o en textos, o en imágenes, o en ilustraciones, o en música, o en efectos de sonido, o en textos, o en enlaces, bueno, en fin. Y ahí es cuando se crea en el siglo pasado, poquito después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos genera todos los recursos para crear una red de comunicación de computadores que utilizando el código 0 y 1 combinado pudieran comunicarse y de tal manera que fuera una red, muchos computadores en el mundo comunicándose, cosa que si se daña uno, pues quedan los otros. Si a mí me cae una bomba donde está el computador 1, pues quedan los otros computadores. Y la información no se pierde porque hay copia de esa información en muchas otras partes. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto técnicamente?
como ya ustedes pudieron averiguar, muy seguramente, entonces funciona de la siguiente manera. Hay muchos computadores, pero no todos cumplen el mismo papel. Unos computadores son los que llamamos servidores. Sirven, la palabra servir es como ofrecen y alojan la información. Eso es lo que nosotros llamamos host. Host en inglés significa hospedar. Hospedan la información y la sirven, la ofrecen, ¿cierto? Yo en mi casa no tengo un computador servidor, pero en la universidad, donde yo pongo la información de los cursos con las actividades y el aula virtual, en la Fundación Universitaria Católica del Norte sí tiene un servidor. Sí tiene, y muy seguramente tendrán muchos servidores, ¿cierto? Pero yo en mi casa no tengo ese servidor. Entonces, el otro tipo de computadores es el que yo tengo. Recuerden, unos funcionan como servidores y otros funcionan como clientes. Como un cliente que va a una tienda a que le sirvan y le ofrezcan la información. Entonces, los computadores que ustedes tienen, chicas y chicos, muy seguramente son clientes, computadores clientes. Y hay unos computadores con mucha más capacidad, muchísimo más modernos, muchísimo mejores, que pues esos son los más importantes en el mundo, son los que se llaman los servidores web o hosting, los que prestan el servicio de alojamiento. Empresas públicas tienen servidores y me presta el servicio de alojamiento de mis sitios web. Cuando yo pago a empresas públicas de mi ciudad o pago a Godaddy o algo así, no recuerdo en este momento cómo es que se llama, o le pago a X empresa para que me aloje el sitio web de mi empresa, es porque ellos tienen unos computadores que son servidores y que le van a permitir a uno, desde los computadores de uno, que son clientes, ir allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Internet es una red de computadores clientes y de redes servidores que se comunican, envían y reciben información. Pero aquí empieza a complicarse la cosa. ¿Cómo hago yo para saber con cuál computador me debo comunicar y con cuál y cómo saber que mi computador es el que le está pidiendo la información? La razón es muy sencilla, porque en Internet funciona con algo que se llama Internet Protocol, IP, Internet Protocol o protocolo de Internet, ¿cierto? Pero en Internet, en inglés es Internet Protocol. Y cada computador tiene una dirección IP. Cuando yo me comunico con el servidor, ese servidor dice, el computador número tal, 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 que es la dirección IP, que es el de Gloria, se está comunicando conmigo. Y me permite y como yo pago mensualmente mi conexión, entonces dice, este computador sí está autorizado a entrar aquí a consultar la información. Cada computador tiene lo que se llama una dirección IP. ¿Cómo funciona entonces? Yo estoy en mi casa, yo tengo un computador que es un cliente y yo pago un servicio de Internet. Se lo pago a una empresa que se llama Movistar o que se llama Tigo o que se llama lo que sea. Y ellos me ponen en la casa un aparatico. Ese aparatico es lo que se llama el router, ¿cierto? Ese router, que es el que yo apago y prendo en mi casa cuando no tengo internet y me desespero, es el aparatico que tiene la capacidad de enviar
La información que yo estoy mandando, que yo la creo en texto, creo una imagen, pero realmente detrás de eso hay muchos ceros y muchos unos. Información con bits, información binaria. Y él se lo manda ¿a dónde? Al servidor. Para que ese servidor se lo mande ¿a quién? A otro cliente. A otro cliente. Por ejemplo, Gloria Londoño se está comunicando en este momento con un servidor y ese servidor está mandando la información a cada uno de ustedes. Y para eso los ingenieros nos dicen que hay unos el router es el aparatico que es capaz de convertir esa información en ceros y unos o que es capaz de leer los ceros y los unos que ustedes me mandan a mí y que son capaces de comunicar. Y para eso hay unos protocolos, por ejemplo el TCP/IP, o hay otras cosas de protocolos que son el ISP, bueno, hay una cantidad de sistemas técnicos que yo aquí no me voy a enredar. La cosa es que ese aparatico que ustedes tienen en la casa coge esos ceros y los unos que envíe o que recibe y se los manda a alguien o los interpreta cuando los recibe, ¿cierto? Entonces, así básicamente es como nos conectamos. Yo, ¿cómo me puedo conectar? Me puedo comunicar desde mi casa, desde un dispositivo móvil, desde mi teléfono o desde una oficina. Y de manera distinta tengo formas de comunicarme. Por ejemplo, si estoy en mi casa, utilizo ese aparatico que se llama el router, el modem, y a partir de ahí esa información se va por un cable, que son los cables de fibra óptica, que son los cables de fibra óptica, y también se utilizan cables de cobre, bueno, hay muchos tipos de cables por los que va la información, y dependiendo del cable, hay unos más rápidos y hay unos más lentos, ¿cierto? Hay unos más rápidos y hay unos más lentos. Cuando yo pago internet y pago más y contrato el mejor internet es porque me están poniendo los mejores aparatos, el mejor cableado, etcétera, para comunicar, ¿cierto? Pero resulta que ya los teléfonos móviles, por ejemplo, ya lo que hacen es que ya tienen, digamos que esos aparaticos incorporados, ya no tengo que conseguir una cosa adicional y me comunico, pero ya no me comunico por cable, me comunico usando, muchachos, algo que yo no veo, pero que existe, que se llama el aire, ¿cierto? Y por eso utilizo lo que se llama la Wi-Fi, ¿cierto? Y es cuando yo transmito esa información y para eso necesito que esa información se vaya a unos aparatos, pueden ser unas torres, pueden ser ¿cómo se llaman lo que hay por fuera de la Tierra? Los satélites, y esa información va hasta por allá, porque los cables no pueden ir hasta por allá, y ellos me vuelven y me mandan por la atmósfera, chun, 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 me mandan la información a mi aparato, ¿cierto? Entonces ya sabemos que hay unos aparatos que son routers que nos permiten comunicarnos. Hay también la posibilidad de comunicarnos por fibra óptica. Hay también la posibilidad de comunicarnos por la atmósfera o Wi-Fi, dependiendo también de las condiciones. Pues yo hablo de 2G, 3G, 4G, 5G, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, También se utilizan otras cosas como microondas. Bueno, eso es una cantidad de cosas técnicas, muchachos, que los ingenieros son los que saben eso. Pero finalmente, gracias a eso, es que nosotros en nuestras casas podemos comunicarnos con alguien más. Ahora, muy bien, ya sabemos que hay varios tipos de redes. Está esta que es Internet, que es la red mundial. Pero esto mismo puede pasar, por ejemplo, adentro de una empresa y que nadie más tenga acceso a eso, que son las llamadas intranets. En fin, hay varias posibilidades, ¿cierto? Pero resulta que luego empezó el problema y es, listo, ya puedo
comunicar un computador con otro. Pero ¿qué pasa? Los primeros computadores eran con códigos, o sea, yo me tenía que saber el código para poder escribir en el computador y para poder entender lo que me decían. Por ejemplo, si yo le quería mandar un mensaje a alguien y que esa palabra apareciera con negrilla, yo tenía que saber el código, un código especial para poner antes de la palabra y después de la palabra para que esa palabrita alguien en otra parte la pudiera leer en negrita. Ya llegaron los ingenieros informáticos y dijeron, venga, a ver, tratemos de hacer esto más amable porque no todo el mundo es ingeniero. Pero recuerden que Internet en un primer momento solamente era para militares, era para uso militar. Entonces, digamos que ellos tenían sus ingenieros especializados en códigos y capaces de entender y capaces de escribir y capacidades de generar el código. Pero llega un momento, hacia los años 90, perdón, 70 y 80 del siglo pasado, que en Estados Unidos dicen, venga, este invento está tan bueno que se lo deberíamos ofrecer las universidades. Y empiezan las universidades a conectarse a través de Internet para comunicar ya no información militar, sino información académica y científica. Y entonces es cuando empiezan a decir, hombre, esto no lo entiende la gente, la gente no sabe de estos códigos, esto es muy difícil de entender, muy difícil de escribir. La capacidad también de guardar información ceros y uno, por ejemplo, en los disquetes, habían unos disquetes así súper chiquitos y unos grandotes, es muy limitada. ¿Cómo hacemos para que quepa más información, pero también que sea más fácil de usar? Entonces, cuando ellos generan, empiezan a buscar y alguien se inventa, que eso ya fue en Suiza, se inventan lo que se llama la World Wide Web, la red mundial con sitios web. ¿Cómo hacer que esa información le aparezca a la persona ya no con códigos, sino como si estuviera viendo un libro? Y eso se lo debemos a los suizos. Entonces, en Estados Unidos crean lo que se llama ARPANET, que era el nombre que recibió la red militar, usando esta red que podía ser internacional, por eso se llama Internet. Net significa red, internacional, red internacional. Y en Suiza, en un instituto muy importante que hay en Suiza, que se llama el Instituto CERN, inventan la World Wide Web para que todos veamos esto que hoy en día vemos de manera natural, como si estuviéramos viendo un papel donde hay letras y hay dibujos, no códigos y códigos y códigos que ni ustedes ni yo sabemos, ¿cierto? Entonces, ellos crean lo que se llama la World Wide Web o WWW y empiezan a trabajar para que los contenidos sean más fáciles de poner como en una página, en un sitio web, y ahí se crean los sitios web. Al principio no eran tan llenos de colores, al principio no eran tan llenos de imágenes, no era fácil, pues no se podía ver películas, no se podía ver muchas cosas, pero ellos se encargan de que fuera fácil, poquito a poquito, poquito a poquito, que se empezaran a ver todos esos ceros y unos, esas combinaciones ceros y unos, que eran los bits, se juntaran y me crearan imágenes, o me crearan sonidos, o me crearan películas, o me crearan lo que fuera. Algo muy importante antes de que se me olvide, cuando yo hablo de bit y byte, byte es cuando yo ya combino dos bits, cuando yo combino dos o más bits.
Y entre más bit combine es cuando empiezo a hablar de un archivo tiene 30 megabytes, tiene 300 gigabytes, tiene no sé cuántos terabytes. Entre más, entre mega son 100 megabytes, gigabytes, vamos a ver cómo es la cosa. El megabyte a 1 millón de bits. Un megabyte es 1 millón de bits. Bit, byte, miren, MB significa mega, mega es 1 millón, luego vamos a ver mega, giga, vamos a ver giga, gigabytes, el gigabyte es el que tiene, ¿cuánto? Un gigabyte tiene 1024 megabytes, o sea, eso se va multiplicando, 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 el terabyte tiene muchísimos más y resulta que eso es lo que nos da la capacidad de los archivos, la capacidad de saber cuánto pesa un archivo y cuánto, entre más información, entre más imagen, entre más video, entre más calidad de la imagen y del video, del sonido, del movimiento, de la interacción, de todas esas cosas le va poniendo bits, 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 bits y va haciendo que la comunicación sea más pesada. ¿Qué pasa con un usuario que tiene un sistema de comunicación muy primario todavía porque la plática no le da para pagarla o porque en su territorio no hay la conectividad ya súper avanzada, pues que no va a recibir la información mía fácilmente, se va a demorar mucho tiempo en recibirla y posiblemente se le corte la conexión? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que empezar a pensar como ingenieros, como de, venga, que yo quiero hacer esto y esto y esto, sí, pero ¿para qué público? ¿En qué región? ¿Cómo es su conectividad? Para yo también entender qué le puedo ofrecer a esa persona y qué no. Bueno, vamos a seguir entonces con esta explicación. Vamos a ir hasta acá, hasta acá. ¿Qué pasó con los suizos? Los suizos inventan el World Wide Web y se inventan, decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos sitios web, mucho, y cada vez va a haber más sitios web. Recordémonos que por ahora solamente los militares y las universidades podían usar Internet. Y ellos decían, y entonces son muchas universidades, obviamente universidades de países amigos de Estados Unidos, en ese momento era un invento que estaba muy restringido, y entonces dicen, vea, para que cada persona pueda saber qué libro consultar, qué página consultar, vamos a poner a cada página web una dirección. Así como los computadores tienen dirección IP, entonces aquí vamos a usar una dirección, una dirección. Y también va a ser con esa dirección va a tener un sistema de nombramiento. Entonces, ¿cómo es ese sistema de nombramiento? Lo primero es que para yo utilizar la World Wide Web, tengo que usar un protocolo informático, una forma de comunicación informática que se llama el HTTP o el HTTPS. ¿Qué significa HTTP? Vamos a buscar HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Hipertexto, protocolo de transmisión de hipertexto. Eso es HTTP.
Y el HTTP es la versión más segura, por eso tiene la S que es de seguridad, ¿cierto? Entonces ellos me decían, ya, cada página web va a tener, primero, este protocolo, que es el que se va a usar para las páginas web, HTTPS, la que es capaz de comunicar información hipertextual. En ese momento no estaban pensando en multimedialidad. Luego vamos a decir que es una página web, www, ¿cierto? Es una página web, www. Y luego a cada página web le vamos a dar un nombre. Entonces el periódico El Tiempo se llama El Tiempo. Y luego viene esta patica. Esta patica hay de muchos tipos, .com, .net, .edu, .org, .info, .net. Me decía el tipo de empresa que es, o el tipo de organización, o el tipo de página web que es. Entonces, com es comercial o todo lo que tiene que ver con organizaciones. .gov es gobernar, es entidades del gobierno. .net son empresas especializadas en prestar servicios de Internet. .org son organizaciones sin ánimo de lucro. .info, productos informativos. Entonces, para yo tener una página web, necesito lo que se llama un dominio web, un dominio de Internet, que es una dirección única para mí, única para mi empresa o para mí personalizada, para que la gente pueda encontrar. Por eso es que cuando yo voy acá y le digo, a ver, antes había que escribir www.ucn.edu.com. Le estoy diciendo que yo quiero ir a la página web de la Católica del Norte. Miren qué pasó. Si ustedes ven aquí, aquí dice HTTPS. Ya me está diciendo que es el protocolo de transmisión y me le quitó el www, pero yo lo puse ahorita y me funcionó. Eso significa que él internamente sabe que cuando yo escribo eso, él se viene para acá. Y esa dirección es única. Así como cuando yo voy a El País, antes había que escribir todo, ¿cierto? Todo el HTTP, www.elpaís.com, ya no, ya hoy en día, ya, miren que aquí ya no fue capaz de encontrar, porque le puse doble L. Miren, ya él llegó al periódico El País porque sabe que este navegador, este programita que estoy usando yo, que es Google, Google es un buscador de páginas web, es un buscador de esto. Entonces él dice, ay, pues ¿para qué me va a escribir www? Yo ya sé que usted quiere una página web. Entonces, esto es lo que se llama un dominio web. Ahora, yo en mis trabajos les digo, muchachos, publiquen en Internet, no el dominio, publiquen la URL, la dirección web del trabajo de ustedes. ¿Qué significa la URL? URL es la dirección exactica dentro de un sitio web, dentro de un sitio web de Internet. Entonces, por ejemplo, este artículo, cada vez más adolescentes usan la inteligencia artificial de esta forma. Este artículo, miren la dirección. Esta primera parte, https www.eltiempo.com, es el dominio del sitio web y la URL de este artículo ya sigue con mucha más información. Es la dirección exacta. Entonces, ojo con eso. Dominio es el nombrecito chiquito del sitio web grande. Y la URL es la dirección grande dentro de un sitio web. Dentro de un sitio web. Me voy a ir aquí. Este es el sitio web grande.
elpaís.com. Yo no sé si ustedes están pudiendo ver. Ah, no, no entra menos esto. Hasta aquí yo escribí elpaís.com y él me está diciendo, usted no solamente está en elpaís.com, sino que está en la versión del sitio web de la América y de Colombia. Entonces yo digo, no, no me muestre América y Colombia, muéstreme España. Miren que inmediatamente cambió la URL. ¿Y qué significa URL, muchachos? Significa Uniform Resource Locator, dirección, localizador, recurso de localización uniforme. Creo que se dice así. Yo la verdad es que pues no le paro tampoco tantas bolas a eso, porque no me las sé de memoria. Y esto es importante, que a mí cuando un ingeniero me dice, Gloria, ¿qué URL, en qué URL queréis? ¿Cómo querés que se llame esta partecita del sitio web? Yo le digo, usted me está preguntando por la URL. Yo quiero que la URL se llame, está en la sección El Mundo, está en el tiempo, en la sección El Mundo, en la información entre Estados Unidos y Canadá, y que yo le puedo poner esto. O lo puedo cambiar. El sistema me da una dirección por genérica. Me dice, vea, yo le sugiero esta. A veces yo la puedo cambiar. Yo le digo, no, eso me parece súper largo. No, 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 no. Yo voy a poner eh, adolescentes usan IA. Entonces, yo esa partecita ya la puedo cambiar. Entonces, esa es la diferencia entre el dominio. El dominio, esa dirección única y personalizada de los sitios web, hay que comprarlo y hay que pagarlo. Por ejemplo, el tiempo tiene que pagar anualmente para tener esa dirección. El éxito.com tiene que pagar anualmente para tener esa dirección. Temu tiene que pagar la dirección web cada vez. ¿Qué pasa? Ya adentro, ya yo no tengo que pagar, yo ya puedo usar mi sitio web y voy creando las URL, que son las direcciones, dentro del dominio de Internet. Con esto entonces, ya espero que nos quede claro que primero, bueno, les estaba contando que primero fueron los militares, luego fueron las universidades y en el año más o menos hacia 1993, 1900, sí, más o menos hacia el 92, 93, empieza Estados Unidos a decir, venga, esto está muy bueno para el comercio, para las universidades, para los gobiernos, liberemos esta banda. Dejemos que todo el mundo la use. Y ahí es cuando se hace público Internet. Y con eso empiezan los medios digitales. Estamos hablando de finales del siglo XX, 100 años antes de que se popularizaran los medios electromagnéticos. Internet aparece en los años 60, pero no era de uso público. En el año 90 y pico es que se hace público. Se hace público utilizando como red, una cosa es la red, y dentro de la red están uno de los servicios de la red son los sitios web, la www. Tal vez es el servicio más importante porque esa enlaza los otros servicios. ¿Cuáles otros servicios? La telefonía digital, el correo electrónico, los sistemas de videoconferencia, los sistemas de los repositorios para poder guardar información en computadores servidores. ¿Qué pasa con un servidor? Un servidor, que es ese computador tan importante que guarda la información, para que si se daña, se pierde la información, hacen copia en otro servidor y lo tienen en otra parte, en otro edificio completamente distinto. Y esa información, a su vez, se copia en otra parte. Por eso es que cuando yo elimino algo de Internet, se demora en desaparecer la huella digital.
porque hay copias en otros servidores. Por eso mucha gente dice, es que este criminal borró la información del teléfono celular. Sí, pero quedó en un servidor, quedó en ese servidor y ese servidor hizo copia. Cada determinado tiempo se hace copia. Entonces, resulta que por eso es que han logrado rescatar las conversaciones de WhatsApp, las llamadas telefónicas por Internet de los criminales, porque eso queda en la información, queda de un servidor, pasa a otro, a otro, a otro, a otro. Cuando yo le pido a Google que me borre algo, le pido a un servidor que me borre algo, para que ese algo desaparezca definitivamente, me voy a demorar meses, posiblemente años. Y aún así quedarán copias en diferentes computadores. Entonces, esa, muchachos, es cómo funciona Internet. Hay unos computadores clientes, hay unos computadores servidores, me comunico entre ellos, me comunico utilizando bytes, ceros y unos, bits, ceros y unos y bytes, combinándolos, y esa combinación se va transformando gracias a que hay unos aparaticos internos en el computador que son capaces de decodificar esos ceros a esos unos o de codificar y de convertirlos o en imágenes o en sonidos o en textos o en lo que se ocurra y que ustedes son capaces de ver hoy en día en Internet. ¿Cómo funcionan las intranets? De la misma manera, solo que hay menos computadores y menos servidores conectados, ¿cierto? Recordemos que hay unas páginas web que son solo un tipo de servicio de los que ofrece Internet y que esas páginas web tienen unos dominios, unas direcciones. La dirección IP es de computadores. Los dominios son de sitios web y las URL son ya como el desglose dentro de los dominios. Bueno, ¿qué está pasando hoy en día, chicos? Hoy en día tenemos entonces medios físicos, seguimos usando papel, seguimos utilizando el barro, las pinturas, muchas cosas. Seguimos utilizando los medios analógicos porque no todos son digitales. Posiblemente ya en mi casa todo sea analógico, pero en muchas casas no. En muchas casas todavía hay de esos televisores barrigones analógicos y están usando una antenita TDT para poder interpretar la información digital y pasársela al televisor, que es analógico. Y gracias a todos esos inventos que los los informáticos son los que nos han ayudado con los contenidos. Y los de telecomunicaciones, cómo se comunican todos esos aparatos. Entonces, hoy en día tenemos medios de comunicación analógicos, medios de comunicaciones digitales y tenemos la unión de todos ellos que hace que haya, digamos, que un entorno tecnológico híbrido, donde hay todavía todo eso. Y detrás de todo eso, muchachos, hay personas, hay seres humanos que utilizan eso. Termino con esto, recordemos algunos recursos técnicos que nos dan las telecomunicaciones para comunicarnos, las parabólicas, ¿se acuerdan de las famosas antenas parabólicas o de las antenas de transmisión? Cuando la guerrilla vuela, una antena de transmisión es precisamente tratando de evitar que ya esas antenas, muchas permiten es comunicación digital, pero hay otras que permitían era comunicación analógica, la de las ondas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de radio AM y FM? Era porque estábamos utilizando unas frecuencias modulares, unas frecuencias de onda analógicas y ya todo eso pues se ha ido transformando poco a poco hacia lo digital y utilizamos, por ejemplo, también computadores, utilizamos cables, por ejemplo, de fibra óptica, cables de otros materiales que nos permiten comunicarnos y unos tienen más capacidades de poder comunicar la información analógica y otros tienen más capacidad para comunicar la información digital. Entonces,
todo eso lo tenemos. Yo no sé si ustedes saben que entre Colombia y otros continentes hay un cable submarino de fibra óptica, que es el que nos permite también comunicarnos, que llegado el caso, el día de mañana se rompe ese cable, pues tenemos posibilidades de comunicarnos a través de sistemas como Starlink o que utilizan todo esto, que son los sistemas de Wi-Fi, a través de podernos comunicar con satélites y utilizar la atmósfera como medio de transmisión de esa información. Chicos, hasta ahí quedamos entonces por hoy. Vamos a dejar aquí y continuamos entonces en un próximo encuentro para ya entender un poquito más cómo esos aparatos se vuelven tecnologías que transforman las sociedades y vamos a ver qué transformaciones ha traído la comunicación digital como tal en las sociedades. Bueno, feliz noche, un abrazo para todos.